de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa, Gestión Social. Los saludamos en este jueves 29 de agosto de 2013. Y siempre con el ánimo de contar con su compañía allá donde estén. La magia de Internet es que está en todas las latitudes. En todas las latitudes. El ciber, ¿verdad? En el ciberespacio, es verdad. Gracias por estar con nosotros. Esperamos su participación, tanto en el chat como en los celulares, para recibir sus comentarios. Tengo el gusto de presentar a quienes ustedes conocen muy bien, porque además lo consultan frecuentemente en nuestros programas en YouTube. Él es licenciado en Economía, como ustedes saben, e historiador. Jesús Alberto Oliver Rodríguez, como siempre. ¿Qué tal? Bienvenido, Tocayo. Mucho gusto. Tocayo, tú siempre tienes temas frescos, interesantes, pero además tu perspectiva histórica le da un interés que normalmente los seres humanos no tenemos. Pensamos en el presente, pero no vemos hacia el pasado, hacia la historia. Y creo que hay algo que nos ha pasado a los seres humanos de no mirar la historia, de no estudiar la historia. Y tú tienes esa cualidad. Tú siempre tienes una perspectiva histórica en los temas que tratas. Hoy has preparado un tema muy interesante de clases medias, honor y categoría social. Así que te escuchamos con el ánimo y el interés de siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí. Pues este tema de clases medias, honor y categoría social, Sí. es derivado de un ensayo que hice hace 20 años, en 1992. En esos años se había recién caído la Unión Soviética, y yo creo que todavía en los años 80 era un tema, ¿no? Las clases medias. Muchos sociólogos trataron el tema, y de hecho, bueno, es un tema muy vasto, y yo realmente siento que es ambicioso tratar el tema. Yo, con mis limitaciones, con el reconocimiento del caso, lo voy a tratar, y te voy a dar mis comentarios con la libertad de confesar por delante que, bueno, pues es un tema muy amplio, Sí, y lo han sí. tratado muchísimas gentes, y bueno, yo creo que estamos en posibilidad de dar alguna opinión. Bien. Pero sí para mí todo tiene una historia, y las clases medias no es la excepción. Hace poquito estaba Obama refiriéndose a la educación, y decía: las gentes que forman parte de la clase media
y que quieren ascender en la clase media, yo dije, qué barbaridad, qué galimatías es eso, ¿no? Es una galimatía, como los que son de la clase media y quieren ascender a la clase media. Y lo que sucede es que, digamos, Carlos Marx, que dentro del filósofo de los modos de producción, y que determina la clase a partir de la posición del sujeto dentro del proceso productivo, pues define que nada más hay dos clases, la proletaria y el burgués. Y a partir de ahí hace su gran ensayo sobre el análisis de los modos de producción. Pero realmente ahí no hay clase media. Incluso se reconoce que es un barbarismo el concepto dentro de la literatura marxista o dentro de la biblioteca socialista. Sin embargo, la literatura norteamericana o la sociología norteamericana pues es la categoría convencional, las clases medias, en donde ahí no necesariamente está catalogado por el lugar que ocupa en el proceso productivo, ya sea como oferente de mano de obra o como demandante de mano de obra. Es un enfoque válido. Lo que pasa es que el otro de las clases medias lo está viendo, por un lado, por la posición que ocupan en el proceso productivo, sí, porque si hay clases medias, hay élites y hay capas bajas, sí, necesariamente. Sí. Ahora, la clase media está conformada por la burguesía y el proletariado. ¿Qué quiero decir? Que en Estados Unidos o en la literatura, la sociología norteamericana, hay medium class, medium high class y medium underclass, ¿no? O sea, la baja, la media y la media alta. Sí. Pero esos son términos de mercadotecnia. Sí, pero si te fijas bien, lo están viendo desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que ingrese. Pero tiene mucho que ver también su asignación dentro del grupo social. O sea, Ross Perot, por ejemplo, que fue un contendiente a la candidatura en la presidencia, era un empresario. Consecuentemente era una gente que provenía de la clase media alta, ¿no? Sí. Pero era clase media, no era alguien que viniera de la clase política. ¿Ok? Aquí tenemos en México que hay clase política, clase media y pues los que no forman parte de las clases medias ni forman parte de las clases políticas pues son el equivalente de los parias, ¿no? Los malhechores, para los chinos el soldado raso era un paria, ¿no? Aquí tendríamos que incluir a las del oficio más antiguo del planeta, los ladrones, los ninis, y de alguna manera los estudiantes son parias porque no tienen ni un ingreso ni una posición en el proceso productivo, ¿no? O sea, son codependientes. Sí. Y su posición social, obviamente, que está determinado por el grupo social al que pertenece, pero ellos como tales no forman parte ni de las clases medias ni de las clases políticas. Aun cuando hay muchos jóvenes que tienen padres que son solventes, muy solventes. Pero estamos hablando de los papás. No de ellos. No de ellos. Mira, yo les decía a mis alumnos, haciendo eco de otro maestro que era muy divertido, les decía, miren, ustedes son una punta de malhechores hasta que no demuestren lo contrario, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, mientras no demuestren algo que pueden servir o que pueden producir o que pueden hacer, pues realmente son parias, es una categoría que no está. Entonces, y esto de las categorías sociales, el ser humano desde las sociedades más primitivas siempre se ha preocupado de quién es,
qué hace, con quién vive, cuánto gana, pues todas esas preguntas de tipo existencial que se hace el ser humano. En todas las etapas de la historia. En todas las etapas de la historia, y por eso tú te encuentras reflexiones al respecto en la literatura asiática, por ejemplo, en los Vedas, ¿no? Entre Confucio, ¿no? En la literatura política, Cicerón, los romanos, no sé, tú tendrías que incorporar a Aristóteles, podríamos, bueno, por supuesto, Nicolás Maquiavelo, ¿no? Pero hay innumerables gentes que han tratado los aspectos políticos, Stefan Zweig, Gastón Botul, es innumerable la lista. Por eso te digo que es un tema verdaderamente vasto. Muy vasto. Platón decía que la dialéctica es el arte de dividir las cosas en clases. Entonces, bueno, obviamente que si en las sociedades animales hay jerarquías, bueno, pues también la hay en las sociedades humanas, ¿no? O sea, no, porque la sociedad humana es el humano es un animal racional, pero finalmente no se le quita lo racional, digo, lo animal. Fíjate, ahorita que dices animales, uno ve todo esto en cuentos y fantasía, pero qué tanta fantasía decir, por ejemplo, de León, el rey de la selva. Uh-huh. Por la fuerza y su corpulencia, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, por eso yo te sugerí que fueran clases medias, sí, y luego honor y categoría social, porque de la discusión de un tema ya estás en el otro, ¿no? Tienen muchos vasos comunicantes. Sí. Entonces, el punto es que si nosotros vemos esto de las clases medias en una perspectiva histórica, bueno, pues uno de los de las estructuras sociales más antiguas son las castas en la India, ¿no? Y ahí hay una literatura que son los Vedas. Sí. En los Vedas hay un diálogo en donde Arjuna, que es un guerrero, habla con Brahma y le dice que él ya está cansado de guerrear, ¿no? Que él ya quiere realmente mejor ser de la casta de los brahmanes, y que le dice, no, tú eres guerrero y estás destinado a eso, y bueno, vas a tener los privilegios de los guerreros, que son diferentes a los de los Sudras. Los Sudras eran la generalidad, ¿no? O sea, no habían más que 3 castas, pero después se abre. ¿Por qué? Porque los Vaisyas, o sea, primero tendríamos a los brahmanes, que son una suerte de casta superior, soberana, que tiene alguna precedencia social, algún capital familiar, no en términos de numerario, sino de prestigio. Ya. Provienen de algún grupo de guerreros victoriosos que la sociedad se lo reconoce. Entonces hay una base familiar y política amplia, y eso es lo que le da la categoría de casta superior. Pero Brahman, rey, Kaiser, César, zar, Kaiser y zar son las versiones en alemán y en ruso de César, ¿no? Sí. A la caída del Imperio Romano hay estas denominaciones, y seguimos con papas, con presidentes, con primeros ministros, con esta categorización de los soberanos, ¿no? Pero hay un viejo refrán español que dice que el rey reina pero no gobierna. Entonces, si ayuda de lo que un filósofo setentero, Althusser, dice que hay los aparatos ideológicos del Estado, los aparatos
administrativos del Estado y los aparatos represivos. Entonces, por supuesto, en los aparatos represivos deben de estar los militares de alta graduación. En los aparatos ideológicos tendríamos no solamente a las estructuras jurídicas, sino también las ideológicas, ¿no? Los intelectuales orgánicos les llaman, hoy comentócratas, ¿no? Los comentócratas forman parte forman parte de los aparatos ideológicos, ¿no? Fíjate los términos, porque uno escuchaba tecnócratas, yo me acuerdo desde que era joven, tecnócratas. Sí. Pero, ¿cómo dijiste? Comentócratas. Comentócratas. Sí, porque ahora son los programas de los intelectuales orgánicos que aparecen todos los días en los medios masivos, en todos lados, ¿no? Revistas especializadas, televisión. Y son, pues se dedican a eso, a hacer comentarios, ¿no? Pero además de los aparatos ideológicos y de los represivos, tendríamos los aparatos administrativos. Los aparatos administrativos serían los funcionarios también de altos emolumentos y tal, que siempre han aparecido en las caricaturas de los anarquistas, todos estos grupos, ¿no? Los han dibujado, caricaturas. En fin, estos serían los chátrias. Después de los brahmanes estarían los chátrias, que son todos estos puntos de poder, ¿no? Sí. Entonces, los chátrias y los brahmanes son lo que en México se conoce como clase política. Ah, bien. El equivalente, por ejemplo, de los brahmanes en México, ¿cuál sería? Sería el presidente. El presidente. Presidente, ¿verdad? Los gobernadores. Y de alguna manera el arzobispo primado de México, ¿no? Que tiene una dignidad importante, ¿no? Sí. Aquí, aunque el Estado es laico, en los hechos hay una suerte de concordato, ¿no? Sí, ¿no? sí. Como en España, como en Italia, como en Argentina. O sea, aquí en México es una dignidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, estos dos elementos o castas forman lo que en la actualidad se conoce como clase política. Entonces, la clase media vienen siendo los vaishyas. ¿Quiénes son los vaishyas? Los vaishyas son los organizadores de la producción de ayer, de hoy y de mañana. Porque, si me permites, porque la clase política no produce ni un palillo, produce servicios para el aparato, para reproducir el modo de producción, en el mejor de los casos para las leyes, para reproducir el orden vigente, para establecerlo, para administrarlo, pero no produce servicios para el mercado, no produce servicios para el gobierno. Entonces, esa es su característica de la clase política. Pero en cambio el vaishya es, pues, repito, el organizador de la producción de ayer, de hoy y de mañana. Siempre va a haber gente que organice la producción. Sí. No es posible pensar en un mundo en donde no haya organizadores de la producción, así de sencillo, ¿no? Y en esta categoría, bueno, pues debemos de meter a los sabios pragmáticos, a los la vulgata, le llamará la odiada burguesía, el mercatore medieval, el intelectual inoculado del marxilococo rojete rábano mesoamericano, le dirá la estúpida burguesía, ¿no? Porque la mirará de distancia, como diciendo, yo soy como los santos, ¿no? Ya ves que los santos se deshacían de todas las cuestiones que lo tuvieran ligado con el mundo material, ¿no? Sí. Mismo Buda, o sea, y muchos santos, era una de sus características. Entonces, el desapego material, sí. Por eso estos intelectuales ven a la burguesía con esta distancia, ¿no? Y bueno, el proletariado, yo incluiría aquí a los sudras.
O sea, no son los baixas, los sudras son los productores directos, los que hacen la chamba. Los que hacen la talacha. Los que hacen la talacha. La talacha, sí. Y ahí tendríamos que ver desde el más sencillo ejidatario hasta el profesional libre que produce servicios, ¿no? Sí. Que, digamos, un profesional libre, bueno, pues en un momento determinado lo deja de hacer él y ya lo organiza, bueno, pues ya forma parte de un segmento, ocupa una posición diferente, pero bueno, esas transiciones las podemos ver cotidianamente, pero son dos piezas diferentes que en un momento determinado dentro del modo de producción se homologan burguesía y proletariado en lo que es vaishyas y kshatriyas. Entonces tendríamos clase media, clase política, y los que no forman ni uno ni otro son los parias, para decirlo en... Entonces aquí en México somos muy dados a hablar de las clases medias y de las clases populares. Bueno, las clases populares también son clases medias, porque o producen u organizan, ¿no? Sí. O sea, y lo pueden hacer a escalas de lo que aquí en México somos muy eufemísticos para decir pymes y ni pymes, ¿no? Sí. Es medianas y pequeñas, y sí. Pymes son pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo creo que esto de las clases medias, repito, se puede ver desde el punto de vista del posicionamiento en el proceso de producción. Pero esto, por ejemplo, el INEGI hizo una estadística reciente del ingreso en México y lo dividió en clases medias, ¿no? Ah, interesante. ¿Es correcto? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que él lo está haciendo desde el punto de vista del ingreso y no, más allá del ingreso, del consumo. O sea, si es una familia que tiene una computadora, va a la escuela, un perro, qué sé yo, si tiene determinados elementos de consumo, de riqueza, de nutrición, o sea, si tiene determinados elementos patrimonialistas, digamos, es clase media. Entonces, bueno, yo creo que se vale, ¿no? Le pudieron haber puesto como lo que hubieran querido, ¿no? Le pudieron clase media, pues está bien, ¿no? Es un segmento de la sociedad que tiene esas características, pero luego oyes decir, no, es que se está acabando la clase media. Y sí. digo, bueno, ¿cómo es posible que digan eso? ¿Quién sabe qué entiendan por clase media, no? O sea, por eso a mí me gustó tocar este tema, no con otro ánimo, sino dar un punto de vista y una clarificación de qué tantas cosas puede ser una clase media. Tocayo, pero las crisis han llevado a este desánimo, a grado de decir, es que las clases medias están desapareciendo. La clase media se ha hecho más reducida, pensando en los ingresos, pensando en los satisfactores. Sí, seguramente pensando en los consumos, sí, y en los ingresos, pero si lo ves desde el punto de vista de los organizadores y de los productores, existen. Pues eso no puede desaparecer. No puede, quizás consumirán menos, quizás invertirán menos, quizás gastarán menos, pero la clase media es la verdadera turbina de la economía. Fíjate, déjame hacer una referencia de carácter político, porque en el Partido Revolucionario Institucional, el término de clases populares, no sé cuánto tiempo prevaleció o sigue prevaleciendo. La CENOP. La CENOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Ajá. Y por lo visto, como tú lo mencionas, el término sigue siendo válido. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que ver cuándo surge la CENOP y a qué obedece el nombre. Era básicamente, la CENOP es una organización que surge junto con el PRI, ¿no? Junto con el PRI más o menos en 1946.
Sí. La CENOP, porque antes con Cárdenas nada más había la CTM Sí, y la CNC, cierto. que a su vez sustituyeron a la CROM de origen callista. Ah, ya. ¿Ok? Entonces la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, Sí. los CROM, que eran, pues, cuando Calles, Calles sube al poder en 24 y está 24-28. Y le toca, de hecho, el periodo de la inestabilidad de la Gran Depresión. De ahí que después de Calles, hay 3 presidentes entre 28 y 32. 28, 30, 30, 32, 24, 28, ya no me salió la cuenta, porque son 3, son Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Lo que pasa es que Abelardo Rodríguez llega hasta antes de Cárdenas, ¿no? Entonces sí me da, es 24, 28 y 6, 34. Entonces es el periodo de la depresión, que es el periodo en que ya están los institutos de tipo musulmaniano en Italia, y el PRI abreva sobre ese tipo de organización. El PRI es un aparato que ha venido conformándose con sus piezas a lo largo de la historia. Digamos, tiene elementos del Partido Comunista que desde los primeros, digamos, de 1919, del estallido de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento del Partido de la Roma Nueva, casi coincidentemente, el año en que muere Zapata, es el año del surgimiento del fascismo. Y en 1929 surge el Partido Nacional Revolucionario, que tiene ciertas consignas y cierto establecimiento de clases. Pero el Partido Nacional Revolucionario tiene esta orientación de la clase política de Aridoamérica, porque eran sonorenses, Sí, ¿no? sí. Tiene la influencia italiana, ¿no? Sin embargo, ya con Cárdenas, en 1933, que es cuando se funda la CNC, no miento, La CNP. No. Cárdenas llega en 34 con el plan sexenal, y en 36 es cuando vienen las purgas, y ya purgan a la CROM y a todos los, y a buena parte de los que estaban en el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y fundan el Partido de la Revolución Mexicana, cuyos componentes fundamentales son campesinos y trabajadores, ¿no? Entonces, los campesinos son obreros del Estado, son los coljós, porque el reparto agrario no es un reparto agrario, es un reparto de hombres sobre la tierra que es del Estado. Por eso dijo, la que quieran. ¿Por qué? Porque pues, la idea era distribuir y cebar el problema. No lo hicieron con un punto de vista productivista. ¿Quién fue el presidente que tuvo esta visión de la distribución de la tierra? Bueno, sin lugar a dudas que uno de los momentos más importantes del reparto agrario es con Cárdenas, pero la ley del 6 de enero es de 1915. Y entonces, pues estaría Carranza. Pero fue un momento en que, te repito, las ideas de Aridoamérica son muy diferentes a las de Mesoamérica. Amén de que Luis Cabrera es el ideólogo que inventó el ejido. En la época de... Luis Cabrera es constitucionalista, es poblano. Ya lo comentamos desde el primer plan. Es verdad. Entonces, sí. Pero el reparto agrario toma mucho auge porque la CNC es la Confederación Nacional Campesina. Sí. Entonces es cuando la CNC toma mucha fuerza.
de los militares también. O sea, el militarismo en México se acaba con el cachorro de la revolución, que es Miguel Alemán, hasta 1946. Sí. Entonces, en 46 él toma el poder el 1 de diciembre. Bueno, la plataforma de la campaña de Miguel Alemán la hace Ávila Camacho. Él era el presidente. Entonces, se conserva la CTM, que la había fundado también poblano, que siempre sí, no. Que siempre, que decían que siempre andaba con el mismo traje, pero lo que pasa es que tenía como 200 trajes del mismo color. Toledano. Ándale. Sí. Lombardo Toledano. Él funda en 1936 la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la CNC, y estas dos organizaciones van a desbancar a la antigua organización de la CROM, y la CNC y la CTM sobreviven con la fundación del PRI, pero surge la CENOP, porque ya no estaban los militares jugándola en el poder. Es eso, porque son populares. O sea, le pudieron haber puesto la Organización Nacional de la Sociedad Civil o de las organizaciones populares, porque populares es que no eran civiles, no eran militares. Ese es la diferencia, el concepto punto fundamental por lo cual surge lo de cuestiones populares. Pero como vemos, pues cuando en 1900, no me acuerdo ya en qué año, si fue en 14 o en 15, hubo la marcha de las camisas negras de Obregón, y entonces ellos marcharon ligados a la American Travels of the World, o sea, la afiliación americana de trabajadores, no la internacional, ¿no? Entonces esta situación ha hecho que cada vez que avanza el mundo, el PRI ha venido tomando piezas de Italia, luego tomaba piezas de la Alemania nazi, luego tomaba piezas de la Unión Soviética, luego tomaba piezas de Estados Unidos. Entonces tenemos piezas de todos los componentes. Por eso hablar de clases sociales tiene siempre un contenido político. Lo ha tenido desde que el mundo es mundo, sean en los Vedas, en los libros de religión, en los libros políticos, en los libros de filosofía. Siempre tiene un contenido político. Pero a mí me parece, volviendo a este esquema histórico de las castas son el germen de las posteriores clases. Homólogamente que en el feudo, los feudos de todo el mundo han sido células de poder, ¿no? Y el feudo es el origen de la futura corporación. ¿Hablando de negocios? Claro. O sea, en Japón, por ejemplo, es muy claro, porque digamos, cuando en 1800, después de la guerra contra México, Estados Unidos se va hacia Japón. O sea, la expansión de Estados Unidos desde los últimos 200 años creo que ha sido el mayor crecimiento de todo el planeta. Sí. Entonces, creo que es por el año de 62, 1862, cuando llega el Comodoro Perry a echar salvas y entra a Japón, pero le llega a colonizar, no a conquistar. Esa es una diferencia significativa, porque las tradiciones de Japón permanecen, pero el Japón Meiji
que sucedió al Tokugawa. El Tokugawa, hay una película que se llama Los 7 Samuráis, que seguramente has visto, en donde se ve la formación de los señores feudales en el siglo XV en Japón. Entonces, después del Tokugawa vinieron los Meiji, y los Meiji son los que hacen la modernización del Japón. Son los que aluden en un momento determinado a un código del Taio Ryo del siglo XIII. Y aluden a la ficción de que la tierra es del Estado, ¿no? Y entonces había aproximadamente en 1868 tipos de monedas diferentes. Y eso te refleja la gran fragmentación feudal que había en Japón. Entonces las reformas Meiji son realmente un ejemplo a seguir, porque a los señores Meiji, a los señores feudales, se les quita la tierra, pero se crea una deuda interna con ellos. El Estado crea una deuda interna por el valor de la tierra, y no solamente eso, les da el 10% de lo que produzca la tierra, y de esa manera se tranquiliza. Y hizo una reforma monetaria, o sea, abrogó que se pagaran los impuestos en especie, todo fue en metálico, unificó un sistema monetario, hizo una reforma educativa, abolió el confucianismo, y entonces lanzó el Estado una modernización que le permitió aumentar sustancialmente la recaudación. La recaudación venía de un ahorro que venía básicamente del campo. Entonces, con estos grandes recursos, nosotros vemos que Japón, Meiji, puede ser un interventor del Estado antes de que nazca Keynes, ¿no? O sea, son keynesianos antes de que nazca Keynes, pero lo hacen con recursos propios. Pero además, ¿qué van a hacer los Meiji en el siglo XIX? Pues ferrocarriles, como los ferrocarriles se venían de todo el mundo y eran ingleses, ¿no? Pero también devanadoras italianas, pero también hacen un ejército muy moderno, tipo francés, porque los franceses eran los que estaban de moda, y hace financieras, aseguradoras, en fin, hace un gran aparato del Estado, que luego lo va a utilizar para saldar la deuda interna que tenía con los señores feudales, los cuales pasan como capitanes de empresa. Por eso te digo que el feudo es el germen de la futura corporación. Apellidos como Yoshida, Mishima, ahorita no recuerdo muchos apellidos, pero buena parte de las marcas famosas actuales tuvieron algunas posiciones digamos de tipo territorial en Japón. Entonces el fenómeno de las clases medias, por eso te digo que no es nada más verlo a nivel de lo que el INEGI dice de las clases medias. Yo pues no entro en conflicto si hacen un cuadro de relaciones y vamos a poner que las clases medias son las que tengan este tipo de patrimonio y este tipo de consumos, pues vale, ¿no? O sea, van a decirnos quiénes tienen eso y tan, ¿no? Sí. Por eso se repuso la discusión, pero las clases medias nunca han tenido dentro de digamos de la literatura política grandes elogios, ¿no? Por ejemplo, Womack en el 68 decía que Zapata era un clase media nenecuilco, ¿no? Porque él era capataz de un hacendado y que andaba siempre vestido como se vestían las guardias rurales de Díaz, ¿no? O sea, de charro, ¿no? Porque hacían las guardias. Entonces a Zapata le gustaba vestirse de charro. En fin, y bueno, aquí en México ha habido una buena cantidad de sociólogos que han escrito sobre las clases medias y siempre, o casi siempre,
bueno, pues son las odiadas, las envidiadas, ahí están los últimos ensayos de Aguilar Camín y de Jorge G. Castañeda, de que bueno, pues que México debería de ser un país de clase media igual a una gota de agua que la otra, ¿no? Yo creo que bueno, es posible el planteamiento porque estamos muy ideologizados en México. Buena parte de nuestros problemas es que estamos muy ideologizados. Y ahora en la medida en que no podamos sacar la trampa de la propiedad de la tierra, que ha generado pues mucha pobreza, ¿no? Buena parte de la pobreza del país está explicado porque tenemos un modo de producción acapitalista, ¿no? ¿Por qué razón? Si históricamente hay otros pueblos, otros países que han logrado que el campo efectivamente sea productivo, surja una clase inclusive que le da satisfactores a la sociedad, que económicamente son emprendedores productivos, hacedores de riqueza. ¿Por qué en México, teniendo un territorio tan vasto, con todas las complicaciones que tiene el norte, a falta de muchos elementos que tiene el sur, que algunos tienen abundancia, agua, clima, bosques, selva? ¿Por qué razón un país tan rico como México no tiene lo que históricamente otros países han hecho en el campo? Mira, por ejemplo, en Francia tiene la mejor agricultura del mundo. Sí, tú lo mencionabas, es cierto. Y ahí surgen los fisiócratas. Ahí abreva Adam Smith. A Estados Unidos llegan los cuáqueros, que ya tenían esa forma de pensar. Pero aquí todavía estamos en el neolítico. O sea, aquí el elemento cultural dominante es sin capitalismo. Entonces, es una cuestión muy curiosa porque queremos crecer como crece todo el mundo, pero mantenemos la versión mexicana del kolhoz, ¿no?, que es elegido. Entonces, buena parte del discurso político, o sea, un programa nacional de combate a la pobreza. Sí. No, ¿cómo se llama? El de alimentación, ¿no? Programa Nacional de Alimentación, ¿no? Pues es darle el pescado, no enseñarle a pescar. Es verdad. Fíjate, ¿por qué seguimos con esta actitud paternalista? Y de veras, esto lo veo con personas del campo que siguen pensando mucho en la... no sé si es correcto decir, en la dádiva del gobierno. Papá gobierno. Papá gobierno, sí. Donde la persona extiende la mano, se le dan recursos que no son recuperables, no son créditos. Claro que no. Son subsidios a fondo perdido que ritualizan al Estado. O sea, sirven más como rito que como para realmente sacar a la gente de la pobreza. De la pobreza, claro. Sí, son ritos. Y atrás de cada rito hay un mito, y viceversa. Con cada mito hay ritos. Entonces aquí nosotros tenemos estos eslogans que están, por ejemplo, en Chapingo, de explotar la tierra, no al hombre. Me acuerdo de aquella obra de Shakespeare, de El mercader de Venecia, ¿no? De que, bueno, sí, que debe darte un cacho de carne, pero sin sangre. ¿No? Entonces, explotar. Aquí a Obregón un día lo alcanzaron unos diputados y le dijeron que lo interrogaron en relación al 27 constitucional, en relación particularmente a la propiedad ejidal. Dijo, bueno, dice, y él era un gran agricultor, inventor, tal. Dijo, bueno, pues son gente que tiene un gran entusiasmo y todo, pero no sabe nada de agricultura, ¿eh? Y bueno, pues realmente la situación en México creció hasta 1965, pero a partir de 65, como lo hemos comentado en otros programas, ya la situación en México requería de una modernidad
y lo que vimos después del 65, particularmente en los 70s, como que nos hicimos hacia Mao, no hacia Deng. O sea, vino una suerte de revolución cultural china en México, ¿no? Reforzamos todas las instituciones agraristas, ejidales, y todavía con Salinas, que quería modernizar. Bueno, pues lo único que ha quintuplicado su número son los tribunales agrarios por el número de problemas que hay en el campo. A ese grado ha crecido la controversia de la propiedad en el... Yo un día oí que un funcionario judicial del Tribunal Agrario decía que más del 33% de la propiedad estaba en manos estaban ligados al narco. Y bueno, pues no tiene nada de raro, ¿no? O sea, si 2 y 2 son 4, son actividades pues, que están en una pobreza muy que no se explota, y que no vemos que en el discurso vaya las multicitadas reformas que toquen este tema, ¿no? Este tema como que no se toca, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto tiene, por supuesto que los ejidatarios no forman parte de las clases medias, ¿no? Pero ahora, ojo, dentro de los ejidatarios y comuneros hay de subsistencia, potencialmente productivos, porque ya están cerca de las ciudades, ya los terrenos empiezan a vender, porque ahora ya se pueden vender supuestamente con facilidades, pero... Y también tenemos un segmento del 20% que son ricos, o sea, son gentes en que el sistema les va bien. Sí. ¿No? Ahorita que dices el valor de la tierra, me estaban comentando de un espacio, un ejemplo, en Nezahualcóyotl. Cuando pregunté en cuánto anda el metro cuadrado en Nezahualcóyotl, me dijeron 7,000 pesos. A ver, ¿cómo que 7,000 pesos el metro cuadrado en Nezahualcóyotl, Estado de México? Pues ya se encareció mucho. Muchísimo. Cuando que fueron ejidos, esta transformación de la que tú hablas. QRR, ¿te acuerdas? De Alatriste en 1960 y tantos, quien resulta responsable, y el escenario era Ciudad de Nezahualcóyotl, pero una ciudad de Nezahualcóyotl en donde las polvaderas eran y veías que se levantaban los techos de las casas y era así pues un páramo, ¿no? Sí. Una cosa muy... Pero bien, con esto creo que pues, de alguna manera con las limitaciones que te comentaba, porque es un tema como para tocarlo ordenadamente y quién sabe si nos diera tiempo. Sin embargo, dejas un tema en la mesa, así como ha pasado con los otros temas que has tocado aquí en el programa. Son temas que luego dan paso a otros temas ligados. Yo creo que con ese tema va a suceder lo mismo. Yo espero que tengamos aquí invitados que también den su aportación sobre esta temática. Fíjate, este desánimo social de este alejamiento de las clases medias, por lo visto solamente se ve en razón del ingreso. O sea, las personas ya no reciben lo de antes. Sin embargo, la inflación. Sin embargo, las personas siguen produciendo, siguen organizando, las corporaciones de todos los tamaños siguen operando. O sea, la clase media funciona y funciona muy bien. Funciona como las posibilidades que les brinda el sistema. Hay algunos que les va muy bien y que dicen todo está muy bien, deberían los ejidatarios poder asistir a Sanborns, ¿no? Pero pues, realmente podríamos nosotros de la noche a la mañana aumentar el consumo parejo de todo, nos echaríamos el planeta. O sea, que todo el mundo consumiera gasolina, que todo el mundo consumiera eso.
sería un desequilibrio muy violento, ¿no? Sí. Entonces, a mí yo quise tocar el tema porque desde que yo estaba en la universidad, bueno, yo recuerdo la universidad con un estalinismo canijo, ¿no? Porque ahí si te vestías con Casimir ya eras burgués, ¿no? Era muy chistoso porque en el 68, si tú ves las fotos, la mayoría eran de traje. O sea, los que iban con Barrosierra y Solana y compañía en esa marcha, pues la mayoría eran gente de traje, ¿no? O sea, el estudiante trabajaba y estudiaba, la universidad todavía era un lugar que podías llegar a determinada hora y podías trabajar y estudiar, ¿no? Sí. Hoy eso es re difícil. Antes había, yo creo que más maestros. Yo fui maestro toda mi vida de asignatura. O sea, trabajaba y daba clases. Pero llegó un momento en que ya materialmente era un acto heroico, a menos de que dieras clases a las 7 de la mañana. Sí. Pero para eso, bueno, pues sí tienes que tener cierta edad, cierta juventud y poderlo hacer. Pero eso de andarte trasladando con estas calles bloqueadas, con esta ciudad colapsada, es muy difícil. Era otra ciudad, pero sí la situación de si eras burgués o eras proletario o qué eras, era todo un galimatías. Entonces por eso creo que es una cuestión que hay que ubicar históricamente, porque siempre ha habido jerarquías en una sociedad, y entonces ya nos iríamos al tema del honor. ¿Estás de acuerdo? Sí, por favor. O sea, el honor, una primera aproximación al honor sería la idea que cada quien tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, un honor sentido es honor pretendido, ¿no? Pero debe ser reconocido. Si no es reconocido, es una pretensión vana y despreciable. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por eso el temor social a decir yo soy Napoleón, ¿no? ¿Por qué te van a encerrar por ahí? Porque estás chiflado, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad, hay un libro que se llama Fenomenología del Relajo en México, y entonces de Portilla, que lo publicó allá por los años 60, y entonces en una de las portadas tenía a una calaca que estaba señalando a otra y dicen ja. O sea, como diciendo, ¿cómo te atreves a decir eso, no? Y había otra portada muy buena en donde estaba un cuate con un traje de prisionero, en donde el relajo, o sea, el relajo es una falta de solidaridad con valores que te propones para ser mejor, más feliz y más libre. Entonces por eso el cuate estaba con una sonrisa, una mueca de sonrisa, pero con una camisola de presidiario, porque el relajo le impedía ser libre. En fin, esto lo digo por aquello del reconocimiento, ¿no? Sí. Entonces, en las sociedades tradicionales, y cuando hablo de sociedades tradicionales, pues eso también es un casi galimatías, porque una sociedad tradicional en México, pues es una sociedad muy, ¿cómo te diré? Muy inmóvil, muy neolítica, muy... Cambio cuando... Y hay ciudades que se distinguen por ser muy tradicionales. Sí. En cambio, por ejemplo, cuando Galbraith es un economista que fue asesor de Kennedy, John Kenneth Galbraith fue creo que era de origen canadiense. Cuando él habla de sociedad industrial y sociedad tradicional en Estados Unidos, él está viendo el norte industrial, yankee, contra los elegantes y old fashions y afrancesados, pues,
de plantación del sur, ¿no? Entonces es una sociedad tradicional y una sociedad industrial. En cambio aquí la sociedad tradicional es una sociedad pues muy diferente a la sociedad tradicional de los norteamericanos, ¿no? Sí. O sea, y si nosotros pensáramos en las sociedades tradicionales en África o en Australia o en Mongolia, pues también estaríamos pensando en sociedades tradicionales que tienen sus particularidades. Por eso, en este tipo de temas, yo creo que las generalidades son re difíciles. O sea, la mejor generalización que se puede hacer es que no se haga generalización, porque tienes que, como en el matrimonio, no puedes hablar del matrimonio así en términos generales. ¿El matrimonio con quién? Y entonces sí, ya hablamos, ¿no? Sí, pero sí, así sí. en términos generales, pues es un sinsentido. Entonces, El honor. el honor. ¿Por qué surge el concepto de honor en esta conversión hablando de clases medias? Bien, mira, el honor es algo que, como te decía, una aproximación, Sí. es la idea que el sujeto tiene de sí mismo. Sí, sí, sí. Entonces es un problema que se plantea desde el Sapiens Sapiens, ¿no? Y desde ahí ya hay jerarquías, ¿no? Hay, o sea, lo que un cuate cualquiera puede querer o desear o suponer, es difícil. Otra vez alguien en la televisión decía que un cuate llegó y dijo, yo pago, compadre. No, yo pago, compadre. No, total se pelearon y terminó dándole balazos, ¿no? O sea, porque él suponía que dije que yo pagaba, ¿no? Entonces, este concepto del honor, Sí. sin irnos, para no perdernos, si nosotros lo ponemos retomando a Julio Caro Baroja en un ensayo magistral que se llama Honor y Categoría Social, que lo hace retrotraer de la Baja Edad Media al siglo XIX, ¿no? O sea, él va viendo ahí cómo los elementos de honor y categoría social en España o en el Mediterráneo, básicamente en España, van a ir mutando, ¿no? De entrada, como ha mutado todo, ¿no? O sea, si nosotros vemos a Roma antes del cristianismo y después del cristianismo, bueno, pues es un cambio notable, ¿no? En sus concepciones, en sus dichos, en sus testimonios. Pero en España, esto que te comento, en la Baja Edad Media, cuando la decadencia justamente del Imperio Romano, el más valer se oponía al menos valer, y eso solamente se podía reivindicar con unas hachas de este vuelo y unas espadas y unas piedras, y era lo más bruto de la fuerza, ¿no? Entonces el más valer era al mismo tiempo sinónimo de superioridad y era fundamento del honor, y era fundamento del prestigio, y era fundamento de la riqueza, y era fundamento de la salud, y era fundamento de la vida. Y el menos valer era fundamento del deshonor, así como acá hay fama, acá hay infamia. Sí. Aquí hay prestigio, aquí hay desprestigio, Sí, aquí sí, hay sí. riqueza, aquí hay pobreza, aquí hay alegría, aquí hay depresión, aquí hay vida, aquí hay muerte. Entonces el más valer y el menos valer de la Baja Edad Media, en el momento en que en las ciudades empiezan a vivir grupos de diferentes religiones y de diferentes razas, se tienen que civilizar. O sea, viene la civilidad, y entonces el más valer se muta en cristiano viejo ser. Cristiano viejo ser. Entonces el que es cristiano viejo, se supone que es el que primero recibió la educación cristiana,
pero fundamentalmente no tiene mácula de sangre, ni mora ni judía. Entonces está más en el beneficio de los beneficios del Estado secular, ¿no? Entonces ya el más valer se transforma en cristiano viejo ser. Y esto de cristiano viejo ser va a durar hasta que ya en el siglo XVIII, con la Ilustración, los españoles critican a sus antepasados y les dicen que ese honor gótico paralizó a España porque era mal visto trabajar, ¿no? O sea, no era de... Hasta acaban de hacer una película de Nosotros los Nobles, ¿no? Sí, excelente. Okay. Me gustó mucho la película, déjame decirte, ¿eh? Entonces, porque te pinta una realidad. Lo que decíamos hace rato, al principio de tu conversación. ¿Qué pasa con los hijos que tienen todo, como en el caso de esta película? Nosotros los Nobles. Pues, en todo caso, esta nobleza gótica, pues veía muy mal pues los trabajos, veía muy mal a la clase media. Todo el mundo era aristócrata. Entonces, obviamente que en un mundo en donde había, después de siervos y señores feudales, y que había Cervantes, y que había Quijotes y Sancho Panzas, y que había hijosdalgo. El hidalgo, señor, era hijo de algo, de alguien importante, ¿no? Todos estos valores los plantea Julio Caro Baroja, y se va mostrando ahí cómo van cambiando y cómo los intelectuales de la Ilustración española critican a sus antepasados por ese honor gótico y ya empiezan a exaltar más bien los valores de la organización y de eficiencia en el trabajo. O sea, ya se muta de una ideología, léase aristocratizante, sí, a una ideología que está más orientada a los valores propios de la clase media, ¿no? Entonces tú ves que el desarrollo del capitalismo en Europa, digamos, los valores de clase media son bien vistos predominantemente en las zonas templadas, en los países donde hace frío, en donde la colaboración y el sentido del ahorro pues están casi determinados por el clima, ¿no? Tocayo, en México, con toda esta visión histórica que tú haces, ¿qué pasa con las clases medias que siguen existiendo? Vamos, es claro. Como dijimos, hay muchas formas de ver. O sea, Ibn Khaldun, que es un ideólogo árabe creo que del 1345, es el siglo XIV, sí, que es el filósofo de la decadencia. Él, dentro de su análisis de la sociedad, él pone a sociedades nómadas y sociedades sedentarias. Y estamos hablando del siglo XIV. Sí. O sea, digamos, hablar de burguesía y de proletariado, pues es propio del siglo XIX. Pero en esta época es la sociedad nómada, que son los ganaderos que andan en el desierto y tal, y que tienen características de formas de vida y de colección, sí, y ellos mismos son gentes muy vigorosas, comen poco, hacen mucho ejercicio, y además tienen una mentalidad de escuadrón, de ejército. Entonces, en un momento determinado, las características de los nómadas son muy diferentes a los de las ciudades, claro, a los sedentarios, sí, que ya tienen la molicie y abundancia de los satisfactores y la decadencia por esta vida, ahora sí, hablando aburguesada, ¿verdad? Hacen que en un momento de crisis sea necesariamente un grupo dotado de asabilla. La asabilla es esta coligación de las sociedades nómadas, las que no solamente llegará a consumar la decadencia, sino a conducir el renacimiento de un nuevo ciclo, porque se requiere de una cohesión de ese tipo en lo que se conoce como grupos políticos. Tocayo, el honor en algunas sociedades, yo quiero suponer que ocupa un lugar preponderante. Vamos, el hecho de uno manifestar por mi honor,
implica una gran responsabilidad. Claro. Y tú ligas aquí honor y categoría social. ¿Cuál es el punto ahí de unión? Honor y categoría social. Bueno, lo que pasa es que el honor tiene un sentido ambivalente. Quiero decirte que hay una enciclopedia del honor. Una enciclopedia del honor. Hay una enciclopedia del honor. O sea, no estamos tocando cualquier tema. Sí, y de sí, lo de las clases hay toda la biblioteca socialista, más toda la literatura política. O sea, estamos tocando dos temas que dices tú, oye, ¿qué pasa? Sí. ¿No? ¿De dónde sale tanta información? Pero además... Perdón, ¿cómo estamos en tiempo? ¿Tenemos unos minutos? Perfecto. ¿Tenemos algo de información? Correcto. ¿Nos puedes pasar, por favor, Isabel? Gracias. Es un tema, porque así como tú no puedes imaginar un gobierno que no sea honorable, también piensa en que las mafias y la camorra y los narcotraficantes y tal reclutan gentes de honor. O sea, gentes que tengan, ¿cómo te diré?, las agallas para defender su honor, la imagen que ellos tienen de sí mismos. Por eso Américo Castro dice, cuando en la aristocrática Francia y en la aristocrática España, dice que el honor se quedó en la aldea. En un duelo en donde creo que fue a Voltaire con un noble, un aristócrata, tuvieron un desencuentro y entonces el aristócrata le dijo: yo no me bato con usted porque es una gente sin honor. ¿A quién se lo dijo Voltaire? A Voltaire. Y entonces le dijo: pues yo no sé de qué honor se presume, porque es de lo que más escasea en la corte. Creo que lo mandó matar, Creo que lo mandó matar. Y dio su honor. Fíjate, hay una palabra que se usa que afecta el honor. Cabrón es una expresión que en el origen era el que permitía la infidelidad de su mujer. Sí. Porque el cabrón era el que como chamán, que en los aquelarres se ponía una máscara de cabra y entonces presidía la orgía, ¿no? Sí. Entonces el cabrón básicamente se refiere a eso, al que permite la infidelidad de su mujer. Y la bruja obviamente es una devoradora de hombres, que vuela en una escoba fálica, ¿verdad? Entonces la pareja feliz es el cabrón y la bruja, ¿no? La pareja feliz. Es la pareja feliz, ¿no? Entonces, tres cosas muy originales aquí al programa, tocayo. Entonces, por ejemplo, en El burlador de Sevilla, tú ves que Don Juan lo que le preocupa es que él predominar sobre el honor de la otra familia. Por eso es un burlador, es un picoteador, ¿no? Muchas gentes lo ponen como impotente, pero a él lo que no es un sensual tipo Casanova. Ya. ¿No? A Casanova le preocupan otro tipo, tiene otro tipo de intereses. El Don Juan es un picoteador que le interesa que su honor prevalezca. Entonces, el mismo concepto de honor es muy ambivalente, porque nadie digamos, en un barrio se va a considerar dotado de honor si no es capaz de afectar el honor del otro. Ya. ¿No? Incluso sus pertenencias, robarlo, qué sé yo. Entonces el honor es una categoría ambivalente que puede estar de este lado o puede estar de este otro lado. ¿Y la categoría social? Bueno, la categoría social te lo da el honor porque, como te decía, el más valer, que luego fue cristiano viejo ser y que luego tiene que ver con la categoría. Cuando decimos categoría, es un grupo de elementos
Gracias. Es un grupo... Isabel Villaseñor, qué amable. Es un grupo de elementos que se caracterizan por tener elementos comunes. Eso es una categoría, o es una clase, o es... ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de honores. Déjame leerte. Mira, Claudia, ojalá que vengas al programa, no únicamente que nos escribas, estás cordialmente invitada. Dice Claudia, un programa absolutamente deleitoso. Mira, me abre el panorama histórico sobre clases medias, el honor, y aquí le falta una palabra. Bueno, y debe ser categoría social, el agregado aquí. Misma Claudia, felicidades por la charla sobre el campo, su pasado, su presente, y qué es lo que sigue. Gracias. Misma Claudia, felicidades, gracias por hablar del campo, su historia, su realidad y hacia dónde vamos. Y Carlos me dice, felicidades por el programa. Mira, qué bueno. Claudia, muchísimas gracias, estás atentísima del programa. Gracias por los comentarios. Bueno, yo creo que... Decías, pero nos quedamos en que el honor tiene una significación muy importante. Estabas hablando del Don Juan. ¿Qué le interesa hacer prevalecer su honor sobre los de las familias de ellas? Sobre las familias de ellas. O sea, su honor. Cuando se dice es un Don Juan, ¿cuál es el...? Es un playboy, es un juguetón, ¿no? O sea, no busca nada serio, nada más quiere picotear. Eso, ya. Es un Don Juan. A diferencia de... ¿Cuál podría ser el otro? El que... Casanova. El Casanova, que tú decías. El Casanova tiene la característica de la sensualidad que no necesariamente tiene el Don Juan. Ah, ya. No, la sensualidad, el erotismo, todos estos valores que palpitan en el Casanova son diferentes que en el Don Juan. En el Don Juan no tiene tantas preocupaciones de ese orden de ideas, sino las que le preocupan es la categoría social. Mauricio Garcés, ¿qué era? ¿Era un Don Juan o era un Casanova? Pues era una versión mexicana de ambos dos, ¿no? O sea, de ambos dos, sí. Era sí, era nuestro Marcello Mastroianni. Sí. ¿No? Pero además, él personificaba muy bien. Sí, era como la versión mexicana de Clark Gable. Sí, ¿no? Sí. No, muy bien. Claro, cuando uno ve personajes como Mauricio Garcés, ya sea como actor o en la vida real, y cuando ves más allá de la figura del Don Juan o la figura del Casanova, y lo que es ya su vida personal, las cosas cambian totalmente. Mauricio Garcés tuvo una casa preciosa ahí en el Pedregal de San Ángel. Ahora tengo entendido que es una casa de reposo para personas adultas. Precioso lugar, alberca. Del tipo de las películas que hacían, ¿no? Del tipo de las películas que hacía Mauricio Garcés. Sí. Era sesentero completamente, ¿no? Sí. Bueno, el Pedregal es de finales de los 50. Sí. ¿No? Entonces es poquito antes del sismo de 57, el Pedregal ya andaba por ahí. Yo no... porque los terrenos de por ahí como que la gente los vio cuando la inauguración de Ciudad Universitaria. Ah, o sea, no echaban la mirada hacia el sur. Casi no. Porque además eran pedregales, así, tal cual. Sí, además. La roca volcánica. Muy alejados de los centros comerciales, o sea, tú en los años 60... Tú y muchas familias mexicanas, estamos hablando de hace 50 años, ibas a hacer las compras de Navidad al centro. Sí. ¿No? O sea, ya muy alejado ibas a Woolworth, aquí por Insurgentes. Es ¿no? cierto, sí. Pero para algunas cosas, ¿no? Pero para la mayoría era ir al centro, a oír las campanas de
de la catedral, Sí. a oír La iluminación claro. La iluminación que yo creo que por muchos años sí era un espectáculo aquí en la Ciudad de México. Lo sigue siendo, pero creo que hubo épocas en las que de veras se vestía la ciudad con, vamos, todo ese espíritu de Navidad. Hay para de alguna manera retomar la cuestión esta del honor. Fíjate, por ejemplo, en la palabra pelado. Ajá. Es una expresión que deriva, de acuerdo a lo que dice López Cámara en un ensayo sobre estructura económica y social del siglo XIX, ya no me acuerdo, pero él lo retoma de los bandidos de Río Frío, de Paino, y alude a la actitud tan viril que tenían los asaltadores de caminos, que llegaban en caballos, Sí. y hacían todo, ¿no? Sí. Entonces, esa actitud viril no podía aludir más que a un falo pelado. Ah, ya. Entonces, hay muchas señoras de muy buenas costumbres, pero muy ingenuas, que dicen, no, era un pelado como de 2 metros. ¿No? Y el origen tiene una connotación fálica. Y es esa actitud viril y gallarda que tenían los asaltantes, ¿no? Sí. Entonces, por eso dicen, los ladrones somos gente honrada. O sea, hay un honor, porque necesariamente, esto, la otra vez hablábamos de los santos, de los ladrones y de los santos de los narcotraficantes, que no necesariamente son los santos de los filántropos y de los claro, ¿verdad? Sí. O sea, la Santa Muerte está enfrente de San Juditas Tadeo, como Santiago Apóstol puede estar enfrente de San Malverde, ¿no? Son santos. Entonces, el honor de diferentes grupos pues es diferente, ¿no? Sin embargo, el honor tú lo vas a ver en sus diferentes modalidades entre los egipcios, los griegos, los italianos, los españoles, los marroquíes, o sea, los sicilianos. Exacto, o sea, todas estas que, digamos, y muchas veces tú lo ves en cuestiones tan anodinas como, por ejemplo, si hay algunas chicas que viven en alguna calle, ¿no? Y los van a ver chavos que no sean de la colonia, aunque no sean sus hermanos ni nada, los van a agredir, porque van a decir, estas yeguas son de este color, ¿no? Y aunque las otras se enojen, ¿no? Pero eso pasa. ¿Por qué? Porque sienten afectados uno. Es cierto. ¿No? Entonces, esta relación de honor y categoría social necesariamente está muy ligada a los precedentes familiares de honorabilidad, de que, bueno, previo a lo de cristiano viejo ser, que era como un certificado universitario de hoy en día, ¿no? Que estabas acreditado por tales, lo del el más valer, bueno, esa era la política de caballeros andantes y de grupos guerreros que reivindicaban sus pretensiones por la fuerza. Entonces tú de repente decías, mira, ahí va un Zapata, y podría ir solo. Sí, pero es de los Zapata, que ya sabes cómo se las gasta, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Muy bien. ¿Con qué quieres cerrar este interesantísimo tema, como aquí nos lo ha expresado Claudia y a Carlos Medina? Bueno, pues en esto de que las clases medias, pues es una discusión que cuando yo era joven, era un barbarismo utilizarla, o sea, o eras burgués o eras proletario, pero clase media no. Y los de la clase media eran muy mal vistos, ¿no? O sea, todavía Marcos dice, los hombres verdaderos somos de acá, de la realidad Chiapas, ¿no? Entonces, como que
en el neolítico mesoamericano los valores propios de la clase media no son bien vistos. Ese sería mi... O sea, en Aridoamérica es más, ahora es más mejor, como dicen. Claro, es más mejor en la parte norte. Sí, que acá son valores en donde los usos y costumbres se le imponen a las ciudades. O sea, somos en ciudades como México o como Brasil, los valores del campo todavía son muy vigorosos, porque el campo no se ha desarrollado y sigue explotando políticamente a la ciudad. Es un tema que, ahorita acabas de tocar un tema, el de la migración o emigración, la salida de determinados lugares hacia otros, y esta inmigración a ciudades capitales como la Ciudad de México, como Puebla, como San Luis Potosí. Bueno, todas las grandes ciudades se ven modificadas en su estilo de vida por esta migración. Bueno, el caso es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es una ciudad de migrantes. Así se hizo Ciudad de Nezahualcóyotl. Sí, los valores los ejidos más pobres son los mesoamericanos. Los de Aridoamérica son más, a pesar de que son áridos, pues tú ves que son lechugueros, y que son más productivos los que están pegados a la frontera. En cambio, tú sobrevuelas en una avioneta a Mesoamérica y vas a ver un predominio de las economías de subsistencia, que no producen mercancías. Es cierto, ¿no? Porque la naturaleza es muy bondadosa. Sí, entonces, sin lugar a dudas que esto de las clases sociales, que no hay que olvidarlo, la dialéctica es el arte de dividir las cosas en clases. Claro. Oye, tocayo, además una reflexión muy interesante es, necesitamos consultar, hasta donde sea posible, el diccionario y aprender más de las palabras, porque luego creo que no tenemos un sentido con más precisión. Específico, lo que tú decías, dividir las cosas y estudiar. Y tú nos llevas también a ese campo de... Hay que leer. Capitalismo y modo de producción capitalista no es lo mismo. Modo de producción capitalista es una cosa muy específica. Y capitalismo es otro. Sí, porque el capitalismo te lleva a todas las cosas que utilizan el capital, que no es el capital del modo de producción capitalista, que es la función básica de expansión y de reproducción y de explotación. No, hay capital patrimonial, hay capital por acciones, hay capital fijo, variable, marginal, hay el caudal, riqueza, hay capital ecológico, capital de la colonia, hay capital familiar, capital humano. Entonces necesariamente que eso es capitalismo. Muy bien, déjame hacer una mención porque ustedes que estuvieron tan atentos de nosotros este martes pasado, martes 27 de agosto, tuvimos aquí una doble presentación en Canal Patrio, en el programa Gestión Social, de José Ignacio Sordo Galarza, el autor de este libro, ¿no? Uncomfortable CEO. Él se presentó este martes a las 11 de la mañana aquí en nuestro pequeño auditorio y tuvimos una participación muy entusiasta de quienes tuvieron la gentileza de estar con nosotros. Y luego la tarde de este mismo martes pasado, antier, también estuvo aquí en este lugar José Ignacio Sordo Galarza, y tuvimos otra participación de parte de él. Él en este momento ya seguramente inició una presentación en la Universidad Humanitas, a donde vamos a ir mi tocayo y yo, para poder también estar allá con José Ignacio, que fue invitado por Ernesto Pirch Vidal, para dar esta plática en esta universidad. Les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes aquí con nosotros. Te agradezco como siempre, tocayo, la frescura de los temas, ustedes su participación. Isabel Villaseñor, muchas gracias por todo. Nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.